Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Y vamos a leer la santa palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amén. Es maravilloso, hermanos, ver en los evangelios cómo la figura de Jesús impactó de gran manera a los judíos de su época. Los líderes debatían quién era Jesús, cuál era su misión, pero ellos no entendieron que Jesús era el Mesías, enviado por Dios para la salvación de su pueblo. Ellos no lo entendieron. Eso lo vemos en los evangelios. La figura de Jesús es la que siempre sobresale. Vemos que nos cuentan la vida de Jesús, nos cuentan su obra redentora, nos cuentan y nos presentan claramente su autoridad, su poder, mediante hechos milagrosos. Pero además de esto, nos muestran a Jesús mostrando empatía hacia aquellas personas que estaban sufriendo el nivel más bajo de la necesidad humana. Y allí está Jesús, respondiendo a sus necesidades, actuando de manera soberana como el Señor que es, destruyendo el orgullo judío, destruyendo el orgullo de los fariseos y concentrándose en los humildes, en los desamparados, en los despreciados. Allí está Jesús, comenzando su ministerio, llamando a sus primeros discípulos, predicando el Evangelio en Galilea, sanando a los enfermos, dando esperanza al necesitado. Y no sé ustedes, hermanos, pero este ya es el cuarto sermón que se da sobre los milagros de Jesús. Y desde ahora, hermanos, cada vez que veo un milagro en Jesús, es otra cosa. Lo veo de otra manera, lo leo de otra forma. Es asombroso lo que significaron esos milagros en aquella época. Y es maravilloso, hermanos, lo que nos enseña a nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque nos dice realmente quién fue Jesús. Nos dice su obra, lo que hizo. En verdad, hermanos, cuando leemos estos milagros nos podemos identificar con ellos, con cada uno de ellos. Y dice en el contexto del pasaje que acabamos de leer, las Escrituras, que Jesús viene enseñando en las sinagogas con una doctrina nunca escuchada. Además de esto, sanando, echando fuera a demonios. Algo asombroso, ¿cierto? Algo muy asombroso. Pero vemos a Jesús también haciendo las cosas más simples, como curando una fiebre, como lo vemos con la suegra de Pedro. Y esto dice la Biblia que era constante, porque su fama se había difundido por todos los lugares. Él lo hacía de día y de noche, dice la palabra de Dios. Dice Marco que le traían a todos los que tenían enfermedades y a todos los endemoniados. Pero aún así, hermanos, en toda esa gran labor de nuestro Señor Jesús, Jesús se apartaba, dice la palabra de Dios, para orar a su Padre. Era vital para él estar en comunión con su Padre y lo hacía orando a solas. Y aquí viene el milagro de Jesús
de Marcos 1, 40, 45. Otro gran milagro que nos presenta el Evangelio, demostrando su autoridad y su poder. Vayamos allá, hermanos, y empecemos a ver esta gran historia. Versículo 40, dice la palabra de Dios. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Esto es algo interesante, queridos hermanos, y es muy importante que nos detengamos aquí por un momento. Es en serio, hay que meditar en esta porción de las Escrituras, porque vamos a ver muchas verdades y el alcance de este milagro. Dice la palabra, vino a él un leproso. Fíjense que los textos anteriores de Marcos dice que le trajeron todos los enfermos y endemoniados. Pero aquí dice, vino a él. Vino a él. En griego esto significa que se le acercó. Y esto es muy bueno, hermanos. Esto es interesante. Es lo curioso de este milagro. Como sabemos, los leprosos no se acercaban a las personas. Pero este sí, dice la palabra. Y esto es lo interesante de este milagro. Porque la Biblia describe muy bien, hermanos, cómo debían de vivir estas personas. Debían vivir aisladas de la sociedad. Y para hablar un poco y para entender más estos versículos y darnos cuenta de lo que sufría este hombre, vamos a hablar un poco, hermanos, de lo que es la lepra, lo que es la enfermedad. Esta palabra, lepra, viene de la palabra griega lepros, que a su vez viene de la palabra lepus, que significa escama. Y esto nos señala algún tipo de enfermedad muy visible en la piel, que era como especie de una escama. Además de eso, esta enfermedad, hermanos, producía una herida muy profunda y muy visible en la piel. Según los historiadores, esta enfermedad fue contraída por el pueblo judío cuando ellos estuvieron en el cautiverio en Egipto. Y ellos, cuando regresaron a la tierra prometida, trajeron con ellos esa enfermedad. Incluso se han descubierto en las momias de Egipto esta bacteria de la lepra. Entonces ellos contrajeron esa enfermedad y la trajeron. Y Dios, queriendo protegerlos a ellos de dicha enfermedad, les da una dirección muy clara de cómo debían tratarla. Tanto así, hermanos, que dedica 2 capítulos del libro de Pentateuco para darles explicaciones sobre eso. Si quieren más detalles, vaya a Levítico capítulo 13 y capítulo 14 y lea esos versículos y se dará cuenta de muchas cosas interesantes. Lo cierto es, hermanos, que esta era una enfermedad espantosa. La Biblia misma describe que este hombre debía ir por todos lados diciendo que era un inmundo, hacer un anuncio donde quiera que vaya que nadie se le podía acercar, porque era un inmundo. En el judaísmo habían 61 contaminaciones, 61. La primera era tocar un cuerpo muerto. ¿Y cuál era la segunda? Tocar un leproso. No podías tocarlo, era prohibido tocarlo. Esta enfermedad era tan temida, hermanos, y espantosa que contraer dicha enfermedad era como estar muerto en vida. Muerto en vida. ¿Por qué, hermanos? Porque literalmente los miembros se pierden, se caían los miembros. ¿Por qué? Porque esta enfermedad infectaba el hígado, o infecta el hígado, infecta la médula ósea, infecta la sangre, se pierde la sensibilidad, es decir, no sientes dolor y debido a la fricción continua se caen los miembros, se perdían los miembros. Podemos imaginar entonces lo que padecía este hombre, esta enfermedad espantosa. Según el historiador Josefo, hermanos, él dice que los leprosos eran tratados como hombres muertos. Hombres muertos, hermanos. Esto era una maldición tener esta lepra. En 2 de Samuel 3:29 hay una declaración asombrosa del rey David, pronunciando una maldición contra Joab el malo. Fíjense lo que dice David en 2 de Samuel 3:29. Él dice que su familia nunca deje de tener un leproso. Imagínense, hermanos. Eso era lo peor que tú le podías decir a alguien. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no tenía cura. Era incurable para la época. ¿Y saben qué es lo peor, hermanos? Esto es algo increíble.
No era suficiente con sufrir esto, porque además de ser clasificado como ceremonialmente impuro, la lepra, escúchenlo bien, hermanos, era una ilustración que tenía Dios acerca del pecado. La enfermedad era una ilustración viva de lo que es el pecado para Dios. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el pecado es eso. El pecado contamina el cuerpo entero. El pecado es malo, es feo. El pecado es espantoso, queridos hermanos. Es incurable. El pecado nos contamina. El pecado nos aísla y somos rechazados. Pero vemos a este hombre, todo leproso. No solamente vivía con el estigma de su propia enfermedad, sino que también vivía como una ilustración viva de lo que era el pecado. Imagínense la condición, lo desesperado que estaba este hombre. Pero lo maravilloso es que el texto dice, vino a él un leproso. Y quiero, hermanos, que entendamos en verdad esto. Vemos que este hombre se acerca a Jesús. Y esto es lo asombroso, hermanos. Lo que dicen los evangelios es algo inconcebible, algo que no se hacía, simplemente no se hacía. Ellos tenían que ir por todos lados diciendo que era un inmundo, para que nadie se acercara. Pero este hombre se acerca. Algo increíble, algo maravilloso. La palabra de Dios es hermosa, hermanos. Hermosa. Porque en esta corta frase, vino a él un leproso, hay tanta simplicidad. Pero hay tantas cosas que pasamos por alto. Muchísimas. Y veamos 4 cosas que sobresalen aquí en esta corta frase. Vino a él un leproso. Vemos en primer lugar, hermanos, que este hombre vino con confianza. Vino a él un leproso. Él no vino a escondidas. Él no vino con miedo. Él se acercó, él vino y se acerca a Jesús. Imaginen la escena, hermanos. La multitud al ver esto, inmediatamente se separa rápidamente. Abre camino a este hombre. ¿Por qué? Porque no lo podían tocar. Porque era prohibido. Este hombre, hermano, tenía la necesidad imperativa y estaba desesperado, que no le importaba lo que los demás pensaran. Él quería acercarse a Jesús. Estas personas eran aisladas, no se aparecían en la multitud, pero este hombre sí, hermano. Ni siquiera lo pensó por un momento. Él no pensó nada de eso. Así de profunda era su necesidad de ser sanado, de ser limpiado. Él pudo haber estar muerto a los ojos del mundo, pero él vino, eso no lo iba a detener. En segundo lugar, hermanos, él vino con reverencia, vino con adoración a Dios. ¿Ven la actitud de este hombre? Esto me encanta, hermanos. Dice, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla. Algunos comentaristas señalan que se tumbó, que cuando vio a Cristo se tumbó, cae postrado delante de él. Así nos dice también el Evangelio de Lucas. Dice que se postró delante de su Señor y le dice, Señor, Señor, con tal reverencia, con tal adoración. Por fuera, seguro, estaba este hombre que parecía un cadáver, ¿cierto? Lleno de llagas, con sangre, era vil, era miserable, sucio, pero por dentro vemos a un hombre hermoso, con un corazón humillado, un corazón reverente, adorando a su Señor. Esto nos dice mucho de la condición de su alma. Imaginen la escena otra vez, hermanos. Y en medio de esto, seguro quienes estaban allí, a bastantes metros de distancia, estaban los fariseos, vestidos con sus túnicas impecables, pulcras, de puntas en blanco, pero por dentro miserables, por dentro putrefactos, llenos de huesos muertos. Así eran estos hombres. Y aquí está este leproso, clamando a su Señor, con adoración, con reverencia, porque se dio cuenta, hermanos, que estaba delante de la presencia de Dios. De otra manera, ¿para qué adorarlo? ¿Para qué adorarlo si no era Dios?
se da cuenta de eso y cae a sus pies en presencia del Dios Altísimo. Lo primero que hace es adorar a Cristo. Lo adoró, hermano. ¿Ven lo maravilloso de su alma? ¿Ven lo maravilloso de su corazón? Dando más importancia a eso que a su misma enfermedad. Él vino adorando a Cristo, exaltando a Cristo. Antes de buscar algo para sí mismo, buscó algo para Dios. Buscó adorar a Dios. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Y en tercer lugar, hermanos, Él vino con humildad. Él dice, y esto es impresionante, Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esto es humildad. Él no viene con demandas. Él no viene como si Cristo le debiera algo a Él. Él no viene quejándose por su enfermedad y el por qué Él la tenía y otros no. No, hermano. Él no empezó en sus propios derechos. Él ni siquiera dijo que le gustaría ser sanado. No, Él no dijo nada de eso. Él solamente dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es si tú quieres, Cristo. Yo no te estoy diciendo, Jesús, lo que tú tienes que hacer, porque tú eres el Señor, pero es si tú quieres, puedes limpiarme, si es tu voluntad. Es una humildad totalmente contraria al día de hoy, hermano. En el día de hoy vemos cómo se nos enseña más bien lo contrario. Se enseñan a las personas en demandar a Dios, en demandar que Dios los sane, que Dios los cure, reclamando derechos a Dios, el ser sanado, diciéndole a Dios, tú me debes eso y mucho más, Dios. Pero no, hermano, no tenemos derecho a nada, hermano. Vemos que el hombre adoró primero a Cristo. Él nunca pidió nada para sí mismo. Él solo dijo, si quieres. Yo sé que tú puedes, Jesús, pero si quieres, hazme limpio. Yo asumo tu voluntad, dice este hombre. Y esto nos dice algo hermoso, hermano, que eso es aceptar verdaderamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos dice este texto. Si aún, hermanos, este hombre fuera permanecido con la misma enfermedad, de igual forma, hermanos, de seguro había adorado a Cristo. Lo habría adorado, hermanos. ¿Por qué? Porque este hombre se da cuenta que está delante de Dios, delante de Jesús, aceptando la voluntad de su Señor. Esto es impresionante, hermanos. Es maravilloso lo que vemos. Finalmente, Él llega con fe. Él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y esta palabra puedes, que es poder, que dunamis, en el griego es dunamis, le dice, tú tienes el poder, Cristo. Tú puedes. Él está convencido completamente de que Jesús podía salvarlo, sanarlo. Hermanos, este hombre está lleno de lepra, totalmente, hermanos, y le dice a Jesús, tú lo puedes hacer. Tú me puedes limpiar, Jesús. De seguro él había escuchado anteriormente todos los milagros que había hecho Jesús. Y de seguro vino con esa fe. Cuando él le dice, hermanos, tú puedes limpiarme, esa fe está en su punto más alto, queridos hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque sabe que Dios es el único que tiene la capacidad de hacerlo. Solamente Él lo podía hacer. Y se somete a la soberanía de Dios, se somete a su voluntad. Fíjese que dice, si quieres. Él no sabía si Jesús quería, pero él sabía que Jesús sí podía hacerlo. Ese es el nivel más alto de fe, hermano. En saber que Jesús nos puede limpiar. Impresionante. Él viene con confianza, porque tenía una necesidad profunda en ser sanado. Viene con reverencia porque vio a Dios. Se da cuenta que está delante de la presencia de Dios. Viene con humildad, hermanos, porque él se dio cuenta que Dios era soberano. Y vino con fe, porque él sabía que podía hacerlo. Que tenía el poder de hacerlo. ¿Y qué sucedió, hermanos?
Versículo 3. Vayamos allá. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Qué majestuosas son estas palabras. Qué maravillosas son estas palabras, hermanos. ¿Ven la gracia aquí? ¿Ven lo asombroso de esto? ¿Ven lo maravilloso que es este milagro, hermanos? La gente no iba tocando a leprosos por allí, hermanos, pero Jesús lo tocó, extiende su mano y lo toca. Él no necesitaba tocar a este hombre. Él simplemente pudo haber dicho: sé limpio, y fuese quedado limpio. Tampoco vemos a Jesús haciendo un show como el día de hoy, sino simplemente extendió su mano y le tocó, hermano. Qué simple era Jesús, muy simple en haciendo las cosas. Y con esto sacude todo el sistema de los fariseos, con un gesto de amor a este hombre, un hombre marginado por ellos, hermanos. Jesús era así, hermanos, hermoso, simple. Y esa es la diferencia de nuestro Salvador. En un mundo, hermanos, donde hay muchos prejuicios y desigualdad, Jesús es la diferencia, hermanos, porque Jesús no nos deja como nos encontró, hermanos. Él nos limpia, Él nos toca y nos limpia. Él dijo: quiero, ser limpio, es mi voluntad. Así le puse a este sermón. Él dijo: quiero ser limpio. Es lo hermoso, hermanos. El Señor sella con gusto la confesión que había hecho este hombre anteriormente cuando dijo: puedes limpiarme, Jesús. Y eso lo vemos en todos los milagros de Él. Fue su voluntad en sanar a todas esas personas, y es su voluntad la que nos sana a nosotros hoy en día. Como dije, es lo maravilloso, es la buena noticia, que es la voluntad de Dios para limpiarnos. La misericordia, la compasión. Es Cristo que voluntariamente, hermanos, cargó sobre sí mismo la enfermedad de este hombre, una enfermedad inmunda, hermanos, para que fuera limpio, para que fuera sanado. Y de esa misma manera hizo con nosotros. La Biblia dice, hermanos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Solo la sangre del Cordero, derramada en la cruz, nos limpia de toda maldad. Así como este himno que acabamos de cantar, hermanos. Solamente el sacrificio de Cristo nos limpia de todas nuestras inmundicias. Solamente Él, hermanos. Solamente Él. Y en el versículo 42 leemos: y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Impresionante. Fíjense que Jesús lo tocó y habló. Así como todos los milagros de Jesús, la cura fue instantánea, al instante. No es que se mejoró como cuando uno va al médico o al doctor y se mejora progresivamente, no. Esto fue inmediatamente. Esto es sanidad, hermano. Esto es sanidad. Jesús estiró su mano y lo tocó. Cuando Él toca la inmundicia, hermanos, la limpia por completo, inmediatamente. Cuando Él toca una enfermedad, la sana. Eso es verdadero poder. ¿Nos podemos imaginar esto, hermanos? Es algo increíble y maravilloso. Y lo digo porque este hombre estaba completamente lleno de llagas, con escamas, con sangre. Su nariz estaba deforme, sus ojos, sus manos, sus pies estaban totalmente destruidos. Y al instante, cuando Jesús lo toca, todo eso se convirtió en manos hermosas. Como si fuera la piel de un bebé, hermanos. La cara, los pies, las manos, todo, era algo increíble. Y todo eso pasó delante de sus ojos. Jesús lo tocó, hermanos, y fue limpiado al instante. ¿Se pueden imaginar la escena, queridos hermanos? Era algo impresionante. Eso es lo que nos dicen los textos.
Ningún poder es comparado con el poder de Jesús, ninguno. Es chistoso, hermanos, chistoso las supuestas sanidades hoy en día. ¿Por qué? Porque todas ellas se vuelven nada en comparación al poder omnipotente de Jesús, la omnipotencia de Jesús. Un despliegue de omnipotencia tremendo que tiene Jesús. Nos quedamos sin palabras al leer estos textos en la Biblia. Hermanos, nadie hace esto ni nadie lo hará. Nadie. Nadie crea dedos. Nadie crea pies, hermanos. Nadie restaura la piel de esta manera. Solamente Dios es capaz de hacerlo. Y lo hace al instante, queridos hermanos. Esto es impresionante. Es impresionante. Y en el versículo 43 dice: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Otra vez Jesús dando la misma instrucción: no le digas a nadie nada. Dice que rigurosamente, o sea, tenía que hacerlo de esa manera. Mira, no le digas nada a nadie. Es decir, obedece a lo que yo te mando. Más allá, hermanos, de que Jesús no quería fama, más allá de que esto sería un obstáculo para la predicación del Evangelio y para su ministerio, el propósito de Jesús era por dos razones. Uno, que este hombre guardara la ley de Dios que había instituido en el Antiguo Testamento. Jesús quería que este hombre cumpliera la ley. Esto tenía que hacerse así, hermano. Había todo un proceso después que un leproso era limpiado. Había todo un proceso. Él tenía que cumplir la ley. Él tenía que ir al templo, mostrarse al sacerdote, pasar por una serie de limpiezas con hisopo, con cedro, sacrificar animales, corderos y aves, lavarse, rasurarse la cabeza, el cuerpo, las cejas, y todo eso duraba 7, 8 días. Y si la cura era verdadera, entonces se daba un certificado para él, y él lo colocaba en su pared que decía: el leproso vive aquí. Imagínense todo el proceso que tenía que pasar este hombre, y él tenía que hacerlo de esa manera. Y esto solamente es una pequeña muestra de lo que tenía que hacer. Como dije, si quiere más detalles, vaya a Levíticos 13 y 14 y lea esos versículos. Pero lo importante aquí, hermanos, como pueden ver, es que Jesús quería que este hombre obedeciera la ley. Y esto nos dice que Jesús no vino a destruir la ley, sino ¿qué cosa? A cumplirla. Él vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque mientras estaba destruyendo el sistema de los fariseos, Él no quería ni por un momento que ellos pensaran que Él venía a violar la ley. Hermanos, Jesús era perfecto y es perfecto en todo, hermanos. Él cumplió la ley a su cabalidad, completamente. Y la segunda razón la leemos de por qué le dijo esto, de que no tenía que ir a nadie a contarle, nos lo dice el mismo versículo. Nos dice: no digas nada a nadie, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. ¿Para qué, hermanos? Para testimonio a ellos. Y ese es el punto. Jesús es majestuoso. Él le dice: ve al templo y pasa por todo ese proceso y verás que eres un leproso que ha sido limpiado. Y cuando pases por todas esas pruebas y confirmes que estás limpio, eso dará testimonio de mí. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta y se van a preguntar: ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Y se darán cuenta que solamente el Hijo de Dios lo pudo hacer. Solamente Cristo lo pudo hacer, hermanos. Confirmarán el poder de Cristo y eso destruiría todo su sistema. Era impresionante la sabiduría de Jesús. Pero ¿saben qué pasó? El hombre no obedeció. Dice en el 45, pero oído él
comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este hombre, al verse que está sanado, habla por todos lados. Era tanta su emoción que no obedeció a Jesús. Y eso es lo triste de la historia, que no hizo lo que Jesús le dijo. Le hizo caso más a sus emociones que el mandato de su Señor. Hermanos, Jesús no solamente quería revelar que Él tenía poder sobre las enfermedades. Jesús dice más adelante, queridos hermanos, contestándolos a los fariseos, que era más fácil sanar enfermedades o perdonar pecados. ¿Y saben por qué? Porque mientras Él estaba haciendo todos estos milagros, Él no solamente estaba revelando su poder sobre la enfermedad, sino que cada uno de estos milagros, hermanos, era una ilustración de su poder sobre el pecado. Sobre el pecado, hermanos. Ven el punto de la historia. Cristo vino a destruir el pecado en nuestras vidas y darnos vida eterna, hermanos. Eso es lo que vino Cristo a hacer. Pensemos por un momento en modo de aplicación, porque esta historia nos muestra algo que pasa en la vida de cada creyente cuando Dios nos llama, cuando nos pasa de las tinieblas a la luz. Dijimos que la lepra era una demostración del pecado, porque el pecado es espantoso, porque el pecado es contagioso, es incurable. El pecado nos aleja de Dios. Si la lepra era espantosa, hermanos, el pecado lo es 1000 veces más, 1 trillón de veces más. Y como cada uno de nosotros somos pecadores, esta historia es una analogía de lo que sucede cuando Dios en su misericordia nos salva. ¿Se acuerdan de lo anterior, de las 4 cosas que destacaban en el texto? La confianza, la reverencia, la humildad y la fe. Debemos venir a Jesús y reconocer desesperadamente que estamos enfermos del pecado. Estamos enfermos del pecado y necesitamos urgentemente que nos limpie. Y la única persona a quien podemos acudir es a Cristo. Solamente a Cristo. Solamente Cristo tiene el poder de destruir el pecado en nuestras vidas, hermanos. El hombre vino porque estaba abrumado con lo espantoso de su enfermedad. Y vino a Cristo. Nosotros debemos venir porque la enfermedad del pecado nos aleja de Dios. Cada día destruye nuestras almas. El orgullo, el chisme, la incredulidad, el odio, la impaciencia, la envidia, todos esos pecados que nos abruman y nos hacen miserables, Cristo nos limpia. Cristo nos los limpia. Y eso es lo que significa verdaderamente venir a Cristo. Como dice un siervo de Dios, es ser miserable, saberlo y reconocer que solo Él nos puede limpiar de nuestros pecados. Debemos venir con confianza. Como pecadores podemos reconocer que el poder de Jesús tiene para limpiarnos, pero muchas veces nos llega la incredulidad. Y nos preguntamos, ¿mirará a Cristo a uno como yo? ¿Aplicará su sangre preciosa para mi limpieza? Sí, hermanos, es así. Eso es lo que vino Jesús a hacer. Esa es la buena noticia, que no se queda en palabras, sino que trae un cambio. Éramos marginados por el pecado, éramos culpables, pero ahora en Cristo ya no somos culpables, dice la palabra. Y el poder del pecado ya no se enseñorea de nosotros, gracias a que Cristo nos limpia día tras día. Día tras día. Debemos venir adorando a nuestro Salvador. Esa es la verdadera conversión. Cuando venimos desesperadamente a adorar a Dios, no buscando cosas para sí mismo, sino buscando la gloria de Dios. Reconocer su señorío, hermanos, su majestad. Depender totalmente de Él, de su poder. Hermanos, Dios nos creó para adorarlo.
Somos criaturas para adorar a Dios. Y lo único que podemos hacer después de recibir la gracia de Dios es adorarlo, postrarnos delante de Él. Porque somos criaturas hechas para eso. Debemos venir humildemente. La Biblia dice, hermanos, que los mansos son los que heredarán el reino de Dios. Aceptando la gracia como lo que es, como gracia. Un regalo de Dios. No como que si Dios necesitara algo de nosotros, añadiéndole algo más a la gracia, no. Sin derecho alguno, sino después que Dios nos acoge en su gracia, como sus hijos, es que tenemos derecho a lo eterno. Después que Él nos acoge, hermanos. Y después, finalmente, debemos venir con fe. Como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Así decía Pablo. Él estaba seguro de su poder, del poder de Cristo, para guardarlo. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Sabemos en quién hemos creído? Lo sabemos, porque déjame decirte, no podemos ser salvos sin fe, hermano. Debe haber fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Debe haber un sentido abrumador de lo miserable que somos por el pecado. Debe haber una adoración del señorío de Cristo. Debe haber una humildad y una fe. Y cuando venimos en estos términos, será tocado y limpiado. Y luego hacer dos cosas, como dice un siervo de Dios. Obedece la ley y que la gente descubra por sí misma que Cristo cambió tu vida. Que no sea solamente verbal, sino con hechos. El testimonio. Qué maravilloso milagro, queridos hermanos. Qué maravilloso es Cristo. Alabado sea su nombre. Jesús es la buena noticia, queridos hermanos. En estos cortos 5 pasajes, vemos a Cristo actuando con su poder. Vemos a Cristo limpiando a un leproso para enseñarnos que debemos venir al Salvador con humildad y con sumisión total a su voluntad, diciendo, Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, sin dudar de Él, con confianza, con humildad, con reverencia, con fe. Hermanos, no podemos pasar por alto el cuadro de la redención que se nos muestra aquí, porque quienes acuden a Jesús para ser limpiados, lo son porque Jesús así lo quiere, hermanos. Así lo quiere, es su voluntad, porque Él quiere, por su misericordia y compasión para cada uno de nosotros. Cristo nos llama a preguntarnos, ¿cuál es tu verdadera confianza? ¿Cuál es tu verdadera adoración? ¿Cuál es tu verdadera humildad y fe? ¿Cuál es tu verdadero testimonio? Cristo quiere que nuestras vidas, hermanos, no sean solo de palabras, no. Y contar que Cristo cambió nuestras vidas, sino que el mundo mismo evalúe por el testimonio lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Lo que es verdaderamente ser cristiano en este mundo, hermanos. Podemos decir que Cristo cambió mi vida. Lo podemos decir. E ir por todos lados diciendo, solía ser un leproso. El pecado era mi amo. Y Cristo me salvó. Podemos decirlo. Pero como dice un siervo de Dios, hermanos, un testimonio en medio de una vida desobediente no tiene significado. Ese testimonio es invalidado, hermanos. Sé obediente a Cristo y en medio de tu obediencia Dios manifestará el poder transformador de Cristo en tu vida. Es tu vida la que debe hablar como testimonio de que Cristo ha hecho o te ha dado la salvación en ti. Eso es lo hermoso de estos milagros. Es lo hermoso que Jesús no solamente se conforma con estar cerca, sino que se compadece y extiende su mano y nos toca. Extendió su mano y nos tocó a cada uno de nosotros. Extendió su mano, nos toca y nos habla a cada uno de nosotros y nos ha hablado y nos ha transformado a nuestras vidas. Él nos dice y Él nos dijo a cada uno de nosotros cuando nos llamó,
quiero ser limpio. Sé limpio, hijo mío. Qué impresionante, hermano. Qué hermoso milagro. Que Dios nos ayude a meditar profundamente sobre lo que ha hecho Cristo en nosotros. Leprosos que han sido limpiados por su poder. Porque aún, hermanos, aún nos quedan marcas de ese pecado. Pero sabemos que Dios es fiel. Que Dios es fiel, está con nosotros. Y que cada día Cristo nos limpia de nuestros pecados. Y esa es la obra, hermanos, que al final Dios la cumplirá. Amén. Vamos a orar, hermanos.